millones de toneladas de desechos industriales. Ese es el origen exacto de las canicas, el juguete que ha pasado por las manos de innumerables generaciones. Estos objetos no provienen de materias primas vírgenes, sino de la recuperación sistemática de fragmentos de vidrio afilados y botellas destrozadas que, de otro modo, quedarían sepultados permanentemente en vertederos. ¿Por qué se opta por recolectar y procesar este material residual en lugar de fabricar vidrio nuevo desde cero? La fabricación de vidrio requiere una inversión energética masiva y la extracción de arena de sílice, mientras que el reciclaje de desechos industriales permite otorgar una vida útil renovada a materiales que ya han cumplido su función inicial. El proceso se desarrolla a través de un sistema industrial de ciclo cerrado, estrictamente monitoreado por técnicos especializados. El calor, el movimiento mecánico y el factor tiempo se regulan con una precisión milimétrica para garantizar que los fragmentos pierdan su naturaleza de residuo. Pero esto es solo el comienzo. Las instalaciones modernas operan bajo parámetros que transforman gradualmente la identidad del material desechado, hasta convertirlo en esferas de vidrio impecables. Se puede notar cómo los fragmentos de vidrio se deslizan por cintas transportadoras hacia el interior de los hornos de fundición. A primera vista, la mezcla de trozos de colores y formas irregulares parece un conjunto de escombros sin valor, pero en realidad constituye la base fundamental de una producción a gran escala. El equipo gradualmente eleva la temperatura para licuar el vidrio, eliminando cualquier rastro de su forma original previa. El proceso solo está cobrando fuerza a medida que el material fundido avanza por la cadena de producción. Se ve cómo el vidrio líquido se vierte en moldes o pasa por rodillos que inician su moldeado mientras la temperatura se mantiene en niveles críticos. La transformación desde el desecho industrial hasta la canica terminada es el resultado de una ingeniería que equilibra la recuperación ambiental con la fabricación en serie de alta velocidad. A lo largo de las instalaciones de fabricación, la maquinaria automatizada supervisa cada etapa del trayecto de los materiales recuperados. Se puede observar cómo las piezas de vidrio pierden sus aristas cortantes bajo el efecto de la rotación y el calor constante del sistema. Todo se vuelve más complejo cuando se busca la redondez perfecta, exigiendo una sincronización total entre los manipuladores mecánicos y los sistemas de enfriamiento controlado. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento, consolidando el ciclo de vida del vidrio reciclado. 300 toneladas de vidrio reciclado representan solo una fracción del flujo constante que alimenta esta industria de regeneración perpetua. ¿Para qué utilizar exclusivamente vidrio desechado en la creación de estas esferas? A primera vista, el uso de materia prima virgen parecería más directo para asegurar la transparencia, pero en realidad, el vidrio posee una estructura molecular que le permite ser fundido y moldeado infinitas veces sin experimentar ninguna degradación en su pureza o resistencia mecánica, convirtiéndolo en el ejemplo definitivo de renacimiento material. Este proceso de transformación solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo las montañas de fragmentos de vidrio, provenientes de botellas y ventanas desechadas, se clasifican antes de ingresar al sistema de alimentación. Los hornos industriales deben operar sin interrupciones para mantener un ritmo de producción que alcanza las 4 toneladas de material fundido cada 24 horas en las instalaciones de gran escala. El equipo gradualmente eleva la temperatura hasta que los fragmentos sólidos pierden su forma, convirtiéndose en una masa viscosa y maleable. Más adelante se complica. $297 millones es la cifra que genera anualmente este mercado global. Un imperio industrial que opera bajo un silencio mediático, pero con una eficiencia técnica absoluta. China, India y México concentran el grueso de la capacidad operativa, compartiendo el sector con plantas de larga trayectoria, situadas en los Estados Unidos y diversos puntos de Europa. El metal de los canales de distribución se posa en una capa uniforme mientras guía el flujo de vidrio líquido hacia las cizallas de corte.
Billones de unidades salen de las líneas de ensamblaje cada año para satisfacer la demanda internacional. Se ve cómo las máquinas de precisión cortan el flujo continuo en segmentos exactos, los cuales caen sobre rodillos acanalados que giran incesantemente para inducir la esfericidad perfecta mediante enfriamiento controlado. Transición al siguiente nivel. La intensidad de esta cadena productiva refleja una escala de reciclaje que no se detiene, donde cada esfera es el resultado de una logística global coordinada. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento de manera constante. 10.000 unidades es la cantidad mínima de botellas que un solo camión industrial puede transportar en un solo viaje hacia los centros de procesamiento. ¿Para qué someter toneladas de envases de vidrio usados a un proceso tan exhaustivo de recolección y limpieza? A primera vista, los restos de botellas de agua, cerveza o frascos de alimentos parecen simples desechos sin valor acumulados en vertederos. Sin embargo, este material no desaparece, sino que inicia un ciclo de transformación técnica donde cada pieza se somete a escáneres y sensores ópticos en máquinas de retorno automatizadas. Estos sistemas identifican la composición y el color de cada envase en pocos segundos para validar su idoneidad para el reciclaje. El proceso solo está cobrando fuerza. Camiones de gran tonelaje operan sin interrupción para trasladar este flujo constante de materia prima hacia las instalaciones industriales. Se puede notar cómo el vidrio llega a la planta y activa de inmediato las líneas de limpieza profunda. Transportadores vibratorios industriales comienzan a agitarse con fuerza, desprendiendo partículas de tierra, arena y polvo adheridas a la superficie de los recipientes. En esta etapa no termina la purificación del material. Inspecciones visuales directas se ejecutan para retirar manualmente restos de papel, etiquetas persistentes o elementos plásticos. Al mismo tiempo, sistemas magnéticos de alta potencia funcionan de manera continua, extrayendo tapas metálicas y fragmentos microscópicos de metal mezclados con el vidrio. Este paso es absolutamente crítico debido a que la entrada de metales en el horno causaría daños severos en los sistemas de fusión. Más adelante, se complica la preparación del material. Cero es el margen de error permitido para las impurezas si se busca obtener una canica con claridad y estabilidad estructural perfectas. El vidrio limpio se introduce directamente en trituradoras de martillos industriales de alta velocidad. Se ve cómo los envases caen en la cámara de trituración, donde colisionan repetidamente contra martillos de acero que giran incesantemente. En solo unos segundos, las botellas se transforman en millones de fragmentos afilados y brillantes denominados cullet. Todo se vuelve más complejo. 40% es el ahorro de energía que se logra al utilizar este vidrio triturado en lugar de materias primas vírgenes. Como el cullet ya ha pasado por un proceso de fusión previo, su punto de licuefacción es mucho más rápido, optimizando la eficiencia térmica de la planta. A primera vista, el vidrio roto parece un residuo caótico, pero en realidad se ha convertido en una carga industrial lista para la fabricación. El equipo separa gradualmente el material por categorías específicas. Sistemas de clasificación óptica automatizada reciben el cullet para su división precisa por colores. Los fragmentos se desplazan sobre cintas transportadoras de alta velocidad bajo matrices de sensores láser y cámaras industriales. El sistema escanea cada pieza individualmente para detectar vidrio marrón, verde o contaminantes cerámicos no deseados. Chorros de aire comprimido se activan con precisión de milisegundos, desviando cada fragmento hacia carriles separados. La transición al siguiente nivel ocurre a una velocidad de decenas de milisegundos por pieza. Decenas de miles de fragmentos son procesados cada minuto para garantizar que la mezcla cromática sea exacta. Cualquier desviación en el color podría comprometer la transparencia o el tono final del vidrio reciclado. El cullet clasificado es transportado mediante elevadores de alimentación hacia el sistema de mezclado industrial. Se puede notar cómo el material cae en grandes cámaras cerradas para evitar cualquier tipo de contaminación ambiental. El proceso
continúa acumulando precisión técnica. Arena de sílice, ceniza de soda y piedra caliza se pesan con exactitud antes de entrar en los mezcladores de gran escala. Las aspas industriales rotan continuamente, distribuyendo los componentes de forma homogénea sobre cada fragmento de vidrio triturado. La estabilidad de este lote depende estrictamente de que cada grano esté recubierto uniformemente por los aditivos químicos. Solo parece evidente la mezcla, pero en realidad aquí se determina la dureza y el comportamiento de formación del material. Diferentes proporciones de ingredientes se ajustan cuidadosamente según el tipo de canica que la fábrica planea producir, ya sean transparentes, de colores o sólidas. Los ingenieros supervisan que la mezcla mantenga un equilibrio químico perfecto antes de cualquier exposición al calor. En esta etapa, el carácter técnico de cada esfera de vidrio queda definido antes de que el material sea enviado hacia la fundición. El flujo preparado se marcha más allá por la cadena de producción. 88 libras es el peso exacto de cada lote de mezcla que se introduce de manera ininterrumpida en los colosales hornos industriales. ¿Por qué estos sistemas de fundición operan las 24 horas del día sin un solo segundo de interrupción? Una parada técnica no solo detendría la producción, sino que provocaría la solidificación del material en las paredes internas, arruinando la integridad de toda la estructura térmica. El suministro se realiza en intervalos regulares, con una frecuencia de carga promedio de una vez cada 20 minutos, para mantener el flujo constante. 2000 grados Fahrenheit es la temperatura que se mantiene de forma estable en el interior del horno, superando ampliamente el calor de la lava volcánica. Se puede notar cómo los trabajadores deben portar trajes ignífugos especiales y guantes de protección de gran grosor para operar en las cercanías. A primera vista, el entorno parece manejable, pero en realidad el calor en las áreas circundantes se aproxima a los 3000 grados, volviéndose una condición física casi insoportable para el cuerpo humano. El equipo monitoriza gradualmente cómo las partículas sólidas se ablandan y se fusionan hasta alcanzar un estado de vidrio completamente fundido. El proceso solo está cobrando fuerza. La corriente de material líquido se mantiene en reposo estable durante varias horas dentro del sistema, permitiendo que los gases atrapados asciendan y escapen para garantizar una composición química uniforme. Se ve cómo los técnicos supervisan incesantemente tanto la temperatura como la tasa de flujo para que la entrada de materia prima coincida milimétricamente con la salida de vidrio por la boquilla frontal. Bajo el horno, la gravedad atrae el líquido incandescente verticalmente hacia abajo, pasando a través de un orificio calibrado en una corriente controlada. Transición al siguiente nivel. Justo debajo del flujo, dos cuchillas mecánicas se desplazan de adelante hacia atrás a una velocidad extremadamente alta. Se puede notar cómo el sistema de lubricación continua permite que las hojas corten la corriente de vidrio fundido en gotas individuales sin que el material se adhiera a los bordes metálicos. 4 canicas por segundo es la capacidad de producción que alcanza este mecanismo de corte bajo condiciones operativas estándar. La velocidad de apertura y cierre de las cuchillas, en equilibrio con la tasa de flujo del vidrio, define el volumen exacto de cada gota. Esto equivale a casi 240 piezas por minuto, donde cada unidad mide aproximadamente entre 21 y 30 habas, partes de una pulgada de diámetro. Y esto no es el límite. Las gotas al rojo vivo son impulsadas inmediatamente hacia 2 tubos guía, que las canalizan hacia los ejes espirales rotativos situados en el nivel inferior. Se ve cómo estos ejes giran de forma sincronizada, obligando a cada gota a rodar y girar sobre sí misma de manera constante a lo largo de toda la línea. La rotación incesante impide que se formen superficies planas mientras el vidrio permanece blando, distribuyendo la masa de forma equitativa en todas las direcciones bajo el efecto de la fuerza centrífuga y la gravedad. 5 pies es la longitud aproximada de los ejes espirales, proporcionando el tiempo necesario para que el vidrio se enfríe y bloquee su forma esférica.
Más adelante se complica. La separación entre los ejes se ajusta con una precisión micrométrica para dictar el tamaño final del producto. Gracias a este balance mecánico riguroso, la línea de producción supera el 1.000.000 de unidades fabricadas cada jornada. El proceso solo está cobrando fuerza. Óxidos metálicos se introducen directamente en el flujo fundido para crear los patrones de color y diseños internos, mientras el material es altamente moldeable. Se puede notar cómo los operadores controlan la posición y cantidad del vidrio coloreado, permitiendo que se formen vetas distintas sin mezclarse totalmente con la base transparente. En las líneas de productos especiales, los artesanos intervienen directamente en el área de los rodillos, esparciendo frita de vidrio fina sobre las esferas en movimiento. Barras de vidrio coloreado, denominadas cañas, se aplican cuidadosamente a la corriente líquida para generar efectos visuales complejos como el patrón de ojo de gato. Debido a que las tonalidades no se funden en una masa homogénea, cada pieza desarrolla un diseño irrepetible. Todo se vuelve más complejo. Al abandonar los rodillos formadores, las canicas incandescentes caen a través de una rampa directamente hacia tambores de acero de 65 galones de capacidad. 24 horas es el tiempo de reposo necesario dentro de estos recipientes metálicos para que el calor escape de forma lenta y natural. Este enfriamiento gradual previene el choque térmico que podría fracturar la estructura interna del vidrio. En determinadas configuraciones, se rocía agua directamente sobre los rodillos para bloquear la forma superficial de manera instantánea mientras el núcleo sigue maleable. El material se asienta en capas uniformes dentro de los tambores para finalizar su estabilización térmica. Carretillas y sistemas de transporte manual mueven las canicas enfriadas hacia el área de pesaje y empaquetado final una vez alcanzada la estabilidad física. Los trabajadores vierten el contenido en sacos preposicionados, con movimientos rápidos y decisivos. Cada unidad de empaque se coloca en una báscula para verificar que cumpla con el estándar de peso especificado por la planta. El proceso de transformación física ha concluido. Máquinas de coser industriales sellan la boca de los sacos para evitar cualquier desplazamiento del producto durante las maniobras de logística. Las bolsas terminadas se apilan en filas ordenadas dentro del almacén, listas para su distribución en mercados internacionales. En algunas instalaciones, se utilizan cajas de cartón o bolsas de malla para satisfacer demandas comerciales específicas. El material abandona el área de producción, pasando a una fase tranquila en el inventario. Así concluye una de las etapas clave de la producción de acero. 1970 milímetros de longitud alcanza el estiramiento del vidrio en las manos de los artesanos más experimentados. A pesar de la existencia de maquinaria completamente automatizada, las canicas con patrones especiales todavía se fabrican íntegramente de forma manual por especialistas cualificados. ¿Para qué sumergir repetidamente una varilla metálica en la masa incandescente del horno? A primera vista, una sola inmersión parece suficiente para obtener el material necesario. Pero sin estas capas sucesivas, la pieza carecería del volumen y la estabilidad estructural requeridos para soportar los procesos posteriores de moldeado y decoración. El artesano utiliza una varilla de metal larga y la introduce directamente en la masa fundida para recolectar una cantidad controlada de vidrio. Se puede notar cómo el material emite un brillo naranja intenso debido a las temperaturas extremas que alcanza en el interior del crisol. El operario permite que la masa se enfríe ligeramente durante unos segundos antes de volver a sumergirla para recubrirla con una nueva capa de vidrio líquido. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que se ha acumulado el volumen deseado de material, la masa fundida se desplaza de manera uniforme sobre una superficie metálica plana. Se ve cómo este movimiento circular redondea y equilibra la forma, estableciendo el núcleo básico de la futura canica. El equipo de trabajo consiste en herramientas manuales simples, pero la precisión del artesano determina la simetría de la pieza. Más adelante se complica. Mientras el núcleo de vidrio permanece caliente y maleable,
comienza la creación de los intrincados patrones internos. Varillas de vidrio coloreado o pequeños fragmentos que contienen purpurina se disponen previamente sobre una placa de metal, calentada hasta un estado de fusión parcial. El núcleo de vidrio se hace rodar directamente sobre estos materiales, permitiendo que los pigmentos y elementos decorativos se adhieran con firmeza a su superficie exterior. El proceso solo está cobrando fuerza. La pieza completa regresa de inmediato al horno para que las capas de color se fundan totalmente con el núcleo central. Posteriormente, el artesano aplica una capa externa adicional de vidrio transparente, sellando los patrones decorativos en el interior y bloqueando el diseño de forma permanente. Parece un proceso simple de recubrimiento, pero en realidad, cualquier burbuja de aire atrapada arruinaría la claridad óptica del producto final. Todo se vuelve más complejo. La masa de vidrio con el patrón se fija a una herramienta circular en forma de disco situada al extremo de una varilla metálica. El artesano entonces tira del vidrio de manera lenta y constante hasta alcanzar una longitud aproximada de 5 metros. Durante esta acción de estiramiento, los patrones internos se elongan a lo largo de toda la extensión, transformándose en una delgada varilla de vidrio con el diseño fluyendo de forma continua por su eje central. Y esto no es el límite. El equipo coloca la varilla de vidrio sobre una superficie de madera donde la temperatura desciende con rapidez y el material comienza su fase de endurecimiento. Transcurridos unos minutos, cuando la rigidez es suficiente, el artesano emplea unos alicates para fracturar la varilla en segmentos cortos. Cada sección obtenida contiene una parte completa del patrón original, quedando lista para funcionar como elemento decorativo individual. En esta etapa no termina. Después del corte, los segmentos de vidrio se recalientan mediante el uso de una llama directa. Se puede notar cómo el artesano utiliza gafas de protección mientras enfoca el calor específicamente en la sección del patrón, ya que el vidrio de color posee un punto de fusión más elevado que el vidrio transparente. Cuando el material alcanza el nivel adecuado de suavidad, el operario gira el segmento manualmente con suavidad. Transición al siguiente nivel. Este ciclo de calentamiento y torsión se repite varias veces para controlar con exactitud la configuración interna del diseño. Se ve cómo se crean las líneas de remolino, características que definen la estética final de cada pieza única. Una vez que el patrón ha sido completamente retorcido y formado, el segmento de vidrio se introduce en un molde para proporcionarle su geometría esférica definitiva. El proceso de formación física alcanza su punto crítico. El vástago que conecta la esfera con la varilla de soporte se calienta nuevamente y se separa utilizando alicates de precisión. La superficie recibe un tratamiento térmico final para que la tensión superficial permita que el vidrio se redondee de forma natural y adquiera un acabado liso. Se puede notar cómo el brillo se estabiliza mientras la forma se perfecciona bajo la llama. Pero todavía queda un paso crucial. La canica se traslada finalmente a un horno de recocido, donde el enfriamiento se produce de manera lenta durante varias horas. Este procedimiento técnico de recocido libera las tensiones internas acumuladas en la estructura del vidrio, garantizando que la pieza no se agriete y obtenga la resistencia mecánica necesaria para su uso. El material abandona la zona de alta temperatura, pasando a una fase tranquila. Así el vidrio alcanza el estándar de calidad y durabilidad, concluyendo esta etapa de la producción artesanal. Millones de unidades producidas no son el resultado del azar, sino de una sincronización mecánica absoluta. ¿Por qué se requiere una precisión tan extrema en un objeto aparentemente simple como una canica de vidrio? A primera vista, la fabricación podría parecer un proceso de fundición común, pero cualquier fluctuación mínima en las variables físicas destruiría la uniformidad del lote completo, haciendo que el producto final sea inservible para sus aplicaciones técnicas o comerciales. La temperatura en el interior de los hornos se mantiene en un estado de estabilidad rigurosa, sin variaciones de un solo grado durante todo el ciclo operativo.
Se puede notar cómo el material fundido fluye con una viscosidad constante, mientras los sistemas de control térmico ajustan el flujo de energía de manera automática. El proceso solo está cobrando fuerza. Sistemas de tracción y corte operan con una velocidad que ha sido calculada con meses de antelación por equipos de ingeniería. Más adelante se complica, pues cada movimiento de las cuchillas y los rodillos se repite millones de veces, sin que exista una desviación de una fracción de milímetro. Se ve cómo el equipo procesa la masa incandescente con una cadencia rítmica que no permite errores en la forma o el peso de cada unidad. La línea de producción funciona en un régimen continuo, trabajando las 24 horas del día sin una sola pausa en su actividad. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la interdependencia de los componentes, ya que solo cuando cada eslabón de la cadena se mueve en una sincronía perfecta, el vidrio logra transformarse en un producto terminado. El equipo garantiza que cada esfera sea uniforme, fiable y consistente en todas sus dimensiones físicas. 35% de aumento en la eficiencia se logra únicamente mediante esta repetitividad mecánica sin fallos. Se puede notar cómo el vidrio líquido se asienta en los moldes antes de pasar a la fase de enfriamiento controlado, donde la estructura interna se estabiliza de manera definitiva. Transición al siguiente nivel. El conocimiento profundo sobre el funcionamiento interno de las fábricas revela la complejidad técnica que sostiene el mundo moderno detrás de escena. El material abandona la fase de formación, pasando a una fase tranquila de inspección y empaque. Así concluye una de las etapas clave de la producción industrial de vidrio.